Aquí comienza Tu palabra dice un tiempo devocional. que aunque pase por el fuego no me quemaré. Una meditación diaria que nos acerca a Dios y a sus propósitos. Yo no temeré. Un tiempo devocional Tu promesa es con el pastor Ángel Fierro. tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Danzando cada temporada. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que tiene que ser primero. Y estamos hablando de lo espiritual. Y es porque vivimos en una cultura cristiana que a veces difiere, ¿no? Con lo que realmente tendría que ser el Evangelio. Nos acostumbramos a clubes sociales, ¿no? Antes que a una iglesia que vive en un mismo sentir. Anhelamos de pronto ser prosperados económicamente pensando que esa es la verdadera bendición. Tal vez porque así se ha enseñado que la prosperidad económica es la verdadera bendición. Y nos olvidamos que Jesús dijo que no tenía ni dónde reposar su cabeza. Jesús le dijo, las zorras, esto lo encontramos en Mateo capítulo 8, versículo 20. Jesús dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Queremos enseñarles a otros lo que tienen que hacer cuando nosotros mismos no somos capaces de gobernar bien nuestra casa. Con esposas que no los respetan, con hijos que no los honran. Y sin embargo la palabra de Dios, allí en el libro de Timoteo, habla en el libro de Timoteo en el capítulo 3, versículo 4, dice que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Queremos hacer todo para Dios y a veces ni siquiera lo tomamos en cuenta. Tenemos muchas frasecitas, ¿no? Muchas frases por ahí que para denotar de pronto lo espiritual, pero ninguna de ellas lleva ese poder del Espíritu Dios, porque vivimos contristándolo, como dice su palabra, y en ocasiones ni siquiera creemos en el poder del Espíritu Santo y de pronto nos apoyamos en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia sabiduría, de pronto para defender lo que es indefendible. Efesios 4:30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Esto lo hemos tomado de la traducción Lenguaje Actual. Decimos que no hay que ser a veces como los fariseos, ¿no? Que no hay que ser hipócritas como ellos, pero a veces no hacemos nada por vivir una vida que de verdad agrade a Dios. Pensamos que con decir de pronto lo que queremos o lo que sentimos, denotamos o queremos hacer ver que hay sinceridad en nuestras palabras, cuando la realidad es que la boca muchas veces habla cuando ni siquiera ha pensado lo que va a hablar. Dice la palabra de Dios así en el libro de Proverbios, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Esto lo encontramos en el libro de Proverbios capítulo 10, versículo 19. De pronto hablamos de pasión por Dios cuando nuestra vida está apagada, está más apagada que un carbón en medio de un océano. Hablamos por ahí de pronto de fidelidad a Dios cuando no somos capaces de ser fieles a las personas que decimos amar. Queremos sujeción cuando no somos capaces de darnos a respetar, cuando nuestras acciones gritan lo mal que vivimos y nuestros gritos son más sordos que el sonido de una pluma cayendo. La palabra de Dios habla al respecto y dice, hemos sido infieles a Dios, no le hemos obedecido, somos violentos y lo traicionamos,
engañamos a la gente. Esto lo dice allí en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 13. De pronto nos hemos olvidado para quién vivimos y para qué vivimos. Pensamos en nosotros antes que en Dios. Lo usamos muchas veces para defender las ideas que los únicos que benefician son a nosotros mismos y no a Dios. Decimos muchas veces vivir para Dios cuando en realidad nos aprovechamos para vivir a través del nombre de Dios. La palabra de Dios nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto lo encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Ahora, la gran pregunta en todo esto es: ¿qué nos pasa? ¿En qué momento de nuestra vida comenzamos a perder el rumbo de nuestro caminar? ¿En qué momento empezamos a poner primero nuestros anhelos humanos antes que llevar a cabo la voluntad de Dios? La palabra de Dios dice: vivimos para nosotros y nos olvidamos de vivir para Dios. Hacemos todo para beneficio nuestro y nada para beneficiar a Dios. Efesios 5:14. Es hora, en este tiempo, en este momento que estamos viviendo en la historia de la humanidad, es hora de despertar. Es hora de vernos al espejo de la palabra de Dios y por fin ser sinceros con nosotros mismos. Es hora de darnos cuenta que no podemos vivir a costa de nuestras ideas, sino a través de lo escrito por Dios, que solo se encuentra en su Santa Biblia. Dejemos de usar la Biblia como excusa o para excusarnos en nuestra mediocridad y comencemos a hacer lo que Dios quiere que seamos: santos, como dice el libro de Pedro, santos, porque Él es santo. Es tiempo de comenzar a morir a nosotros mismos cada día para que Dios crezca en nosotros. Vivamos, sí, vivamos realmente para Dios en lugar de aprovecharnos de su nombre. Dejemos a la gente, en lugar de sacar a relucir sus errores, pero sobre todo mostremos la pasión, esa pasión por Dios que tanto decimos sentir, en lugar de exigirle a la gente que la tenga. Regresa, toma tu cruz, esa cruz que tal vez es pesada, que un día decidiste dejar en el camino y comienza a caminar a la par de Jesús. Sí, sintiendo y viviendo el verdadero evangelio, que va más allá de las ideas vanas que un mundo terminará. Hay tesoros en el cielo y no en la tierra. Vive como un ciudadano celestial y no terrenal. Que tus acciones hablen mucho más que tus palabras. Pero sobre todo, pon en primer lugar lo espiritual antes que lo terrenal o lo carnal. Volvamos a Dios. El libro de Oseas capítulo 6, versículo 3 dice: volvámonos a Dios. Si lo hacemos así, Él vendrá a buscarnos. Vendrá como el sol de cada mañana, como las primeras lluvias que caen en primavera. Volvámonos a Dios, porque es allí donde nosotros debemos estar. ¿Y sabes por qué? Porque Él siempre va a estar allí para ti. Porque Él vive. Por eso es que nosotros no tememos al mañana. Usted escuchó Un Tiempo Devocional. Si desea contactarse con nosotros, puede hacerlo a través del +549 2945 41 86 07 o a nuestro email tiempodedevocional2019@gmail.com. Búscanos en www.fmvidanueva.com.ar. Danzando en cada temporada. Un tiempo devocional.